2 décadas atrás, en la ciudad cayó un rayo, iluminando a algunos seres. De ahí en más, sus vidas cambiaron, sus mentes se abrieron y sus fantasías crecieron. Hoy son parte de un mágico universo habitado por poderosos mechas, detectives futuristas, cartas mágicas, héroes y villanos. Si no entendés nada y necesitas un mapa de este universo, déjate iluminar por nuestro superhéroe, Germán Jacome. Comienza el bloque de cómics de Rayos y Centellas. Minutos pasaron de las 8 de la noche y llegó nuestro superhéroe acá con el caballo negro del zorro. No, el zorro no era superhéroe. Pero bueno, no importa. Llegó acá Germán, ¿cómo andás? ¿Todo bien, Che? Bien, por suerte todo tranquilo. Bueno, buenísimo. Todo tranquilo, llevando acá el feriado ya 40 minutos para las 9. Perfecto. Así que ya casi terminando el programa a paso de que empiece Argentina, que mirá cómo está la cancha. Complicado, va a ser áspero el partido. Un ratito lo vamos a estar relatando los últimos 10 minutos con Vanessa. ¿Qué tenemos para el día de hoy? Nuevo horario. Y también, obviamente, hoy el estreno de la película de Batman Superman. ¿La viste? No, todavía no, así que vamos a dejar los comentarios quizá para la semana que viene. ¿Vos la viste, Vanessa? Todavía no. Muy bien. ¿Cuándo la ves? Vamos a ver cuándo hay tiempo para ir. Muy bien. Pero todavía no tenemos decidido. Está perfecto. Ah, no la vas a ver, la vas a ver en el cine, digamos. Claro. No, porque podés ver la pirateada, pero ya está. Pirateada ya está. Yo anoche ya la había encontrado. Ah, no, pirateada no. Es una de esas películas que no podés ver pirateadas. Hay algunas que sí y otras que no. A menos que esperes a que salga en DVD, cosa de que la pirateen, no del cine, en sino buena calidad. En buena calidad. O un Blu-ray RIP o algo así. Claro. Sí, yo creo que anoche había encontrado un RIP, Así como no. Bueno, anoche incluso estaba también la de Deadpool, ya había un Deadpool ya estaba con RIP. Dando vueltas. Sí, ya estaba como novedad de ayer. Sí. Así que bueno, hoy es el estreno, mucha gente con mucha expectativa, la crítica más o menos, viste que le han dado un poco con un caño. Sí, la crítica, es lo que te iba a decir, no tiene la mejor crítica del mundo. Pero bueno, ya sabíamos más o menos que iba a ser un poco predecible el argumento, habrá que ver la semana que viene una opinión propia. Sí, vamos a ver qué onda. Siempre. Dale. Así que, y quería hoy adentrarnos un poco, continuar con este repaso de los personajes. Bien. Y meternos en el universo de los X-Men. Estos héroes que muchos conocemos por la serie de los 90, sí, con nuestros queridos personajes. Y hacer un repaso porque tienen mucha trayectoria. Aparecieron allá por el año 63, creados por Stan Lee y Jack Kirby, cómic de Marvel Comics. Sí. Y en el grupo original eran 5 adolescentes, entre los cuales estaba Cíclope, el que tira rayos por los ojos, Jean Grey, la telépata, Bestia, que no era azul todavía como lo hemos visto después en las películas, sino que era así como medio mono, ponele, pero normal. El Hombre de Hielo, ¿sí? Y Ángel. Mira. Estos eran los 5 integrantes, con el profesor Javier, que de alguna manera tiene como la tutela de estos chicos y les enseña a controlar sus poderes en esta escuela de enseñanzas especiales, pero a su vez, el lado B, digamos, de la historia, es que son un grupo de superhéroes. Bien. Muy interesante la premisa. ¿Por qué? Porque van a ser un grupo bastante discriminado por la sociedad, ¿sí? Odiados y temidos, dice el eslogan por ahí, pero que van a luchar por proteger a los humanos, en esta diferencia de los mutantes y humanos. Todo esto se va a acrecentar recién en los 70, esta idea, finales de los 60, 70, con el tema de la discriminación. Y va a ser un cómic que va a tener muchísimo éxito. Pongámonos en la idea de Estados Unidos en esa época, Luther King, Malcolm X, ¿sí? Esta idea de los negros, de la cosa racial, de la aceptación o no aceptación. Y todo esto está trasladado muy bien a las viñetas. Y tenemos a nuestros dos personajes, que son Javier y Magneto, justamente, con esta idea de aunar a los humanos y a los mutantes, y por otro lado, de someter a los débiles, que es lo que quiere Magneto, digamos. Magneto quiere el homo superior, justamente él se siente superior a los humanos, por todo lo que vivió también en el campo de concentración nazi, un montón de cosas interesantes. Tiene un trasfondo heavy, ¿no? No es una historia heavy, tan una sencilla boludez. como uno de golpe ha masticado en algunos lugares. Tal cual. Porque con el correr del tiempo es como que se ha simplificado, quizás. Se hace más light, pero te digo que en el momento fue un cómic muy importante y que en los 80 y 70 fue el caballito de batalla de Marvel. Mirá vos. ¿Sí?
como te decía, muchos... Chris Claremont, que es este escritor que durante casi 20 años estuvo escribiendo a los personajes, logró darle mucha personalidad a los personajes femeninos. Sí, es cierto. Sí, no eran las damiselas en apuros, ¿te acordás que hemos hablado de esto un par de veces? Entonces personajes como Tormenta, como Rogue, como Psylocke, son personajes que no necesitan ser rescatadas. Sí, y no son secundarios, son primarios a pleno y que tienen mucho huevo, digamos. No es algo para de relleno. Tal cual. Son muy importantes para la historia. Incluso hay una historia muy buena que acá la traje, por ejemplo, La caída de los mutantes, donde Tormenta es líder de los X-Men en esta época. Y tiene un toque medio punk, porque justo hay un tema de que, hay unos Morlocks que son como los mutantes feos, los que no pueden pasar por humanos. Mirá. Ella es líder de ellos también y queda como líder de los X-Men, con un look bastante moderno para la época. Posteriormente, en los 90, va a aparecer este dibujante Jim Lee, del cual también hemos charlado un poquito por acá, y les va a dotar de el carácter visual que ya estamos más acostumbrados, gracias a la serie de televisión, la que hemos visto por Fox, ya la con personajes dibujitos. La de dibujitos, tal cual, con Gambito, con Titania, que sería Rogue, la mejor de todas. Con un Wolverine con el traje amarillo también. No, es espectacular. Sí, a mí me interesa, me gusta el origen de la historia, es decir, que tenga esta cuestión un poco más compleja que la media. En realidad bastante común en los cómics, no más compleja que la media, pero sí más compleja de lo que nosotros estamos acostumbrados a ver, por lo menos en las últimas pelis, que son como más masticables. Más masticables, y que al salir tantas ya es una cuestión que es como una especie de serie de adolescentes. Ha perdido para mí un toque de interés. Puede ser, se pierde un poco la idea original, como vos decís. Se transforma en algo más. Por repetición no sabes bien ni cuál estás viendo ya. Tal cual. Y el tema de que a veces los villanos de las películas son supervillanos, son personajes con poderes. Y en realidad, quizá el villano más temible que tienen los X-Men es la misma sociedad, son los mismos humanos. Entonces, esa discriminación con la que tienen que luchar constantemente... es muy interesante porque no pueden destruir a ese villano, porque es un concepto, es una idea. ¿Sí? Entonces, eso quizás es de lo más llamativo. Posteriormente, ya en el año 2000, fíjate cómo cambia el estilo de dibujo, vuelve también un tono más superheroico, Astonishing X-Men, por ejemplo, o acá, en un tono bastante más oscuro, La Guerra del Mesías, también otro crossover que hubo alrededor del 2006, muy interesante, muy llamativo, con unos tonos en el dibujo mucho de computadora también. Sí. Más realista inclusive, ¿no? Más humanos. Sí. Ahí se le fue dotando, más crudeza. Y justamente esto aparece un grupo que son X-Force, que es un grupo de X-Men, pero que están dispuestos a cruzar cierta línea que los héroes no cruzan, ¿sí? O sea, es un grupo más militar, es un grupo que si tienen que matar a alguno, lo limpia, tal cual. Y para terminar, los nuevos X-Men, que es de lo último que está saliendo en Estados Unidos. Esto lo acabo de ver, sí. Y con algo muy llamativo, porque acá meten el concepto de viajes en el tiempo, los cuales ya han tenido también en décadas anteriores. Pero algo muy interesante es que tenemos al grupo original, los 5 que te nombraba al principio, y al grupo actual, con un Cíclope líder, pero que está Magneto de su lado, es un Cíclope un poco más controversial. Entonces, esa dualidad que se va a presentar, ¿sí?, entre los jóvenes idealistas y los X-Men actuales que ya han vivido muchísimos años, más curtidos, tal cual, va a estar muy interesante porque es ver, yo tenía todos estos ideales a los 20 años y me estoy viendo con 40 y estoy al lado de mi peor enemigo, ¿entendés? ¿Por qué? ¿Cómo terminé ahí? Y está muy interesante. Escrito por Ryan Michael Bendis, dibujo de Stuart Timonen. Te digo que es una de las perlitas muy llamativas para engancharse con los cómics. Sí, está bueno engancharse. Con ideas. Exacto, y parecen bastante masticables, por decirlo de algún modo, que uno ve algunos otros cómics que son más heavies. Tal cual, Alan Moore con V de Vendetta, Watchmen. Esto tiene muy buenas ideas, muy buenos argumentos por detrás, pero como vos decís, quizás un poco más accesible para la normal. Es como una mezcla, porque vos decís, por un lado, quiero leer un libro y capaz que lo leo de una manera un poco más simpática, entonces leo un cómic complejo, que no deja de ser más simpático que un libro duro, ¿no? Que el libro típico. Y capaz que no quiero leer un libro, quiero simplemente despejarme mi cabeza, o soy más chico, tengo 16 años y qué sé yo, y la mejor manera de entrar al mundo de los cómics resultan estos cómics que son más amigables. Claro. Son dos caminos distintos y dos públicos distintos los cuales pueden ingresar sin importar la edad
a este mundo tan particular que a veces resulta extraño, sobre todo los que estamos acostumbrados a leer libros comunes por deformación profesional, si se quiere. Y sí, por lo que hemos estudiado, sí. Además, uno, si tenía que leer socotroco así que te tenía que estudiar. y no, en serio, le perdés un poco de contacto a esto que está muy bueno, y es una forma de literatura muy, muy copada. Así que está zarpado el tema de los X-Men, ver cómo avanzan, ver cómo retroceden, y de golpe ver que no son tan ATP como se muestran en algunas películas. Tal cual, son muchas décadas, son más de 50 años de historias, muchísimos escritores diferentes, muchísimos estilos de dibujo diferentes, y como vos decís, tenés las historias más pasatistas a historias más crudas también dentro de los mismos grupos. Sí. Así que hiper recomendable, y justamente acorde al tema de los X-Men vamos a separar con un temita que nos va a recordar un poco la nostalgia de la serie de los 90. Así que vamos, Vanessa, si llora un poco, dale, llorá que carpa, llorá, dale. Caracho. Miércoles. Caracho, no. Bien. Una muy buena versión del tema de los 90. Si alguno se estaba durmiendo, se despertó. Se despertó. Patada. Tengo ahí el flaquito, qué buen tema. Dijo al toque que le había gustado, muy bien. Un poquito de power metal. Sí, la banda Power Glow, ¿sí? Es una banda que se basa en hacer versiones musicales de juegos clásicos y de series. Power Glow. Power Glow. Y el nombre hace referencia a un control que había sacado Nintendo, la consola, ¿sí?
al principio que era como un guante sí, con los botones para usar. No tuvo éxito, obviamente, era complicado, era caro, no. Sí, pero sí, como han pasado. Como una bizarra. ¿Te acordás cuando fue Kinetic? Que todos dijimos, ¡ay, Kinetic! Que es la revolución del... en la Xbox 360 funciona bien. Está bueno, pero viste que iba a ser la revolución que iba... Y bueno, se quedó para la Xbox 360. ¿Qué cosa? Es un aparatito que pones arriba del televisor. Sensor de movimiento. El sensor de movimiento te escanea todo tu ambiente y te ve dónde estás vos. Es muy loco que sea real, que funcione bien. Pero que tampoco fue la revolución que todo el mundo esperaba que no sé, fuera. Bacana, yo me he juntado con un par de amigos a jugar al Star Wars. No, es bueno. Pero es verdad, no se hizo tan masivo quizá. Pasó ahí, hay un grupo de seguidores. Pero en un momento pagaba que se venía con todo, de hecho. Sí. El proceso de captar la sensibilidad del ambiente, de medir, de tomar las dimensiones. Sin controles, porque a diferencia de la Wii vos tenías un control y detectaba. Acá detecta tu cuerpo. No, esto es increíble, detecta tu cuerpo, el movimiento, es como que deja todo el resto que está duro o quieto y vos, el movimiento tuyo, el calor tuyo, es lo que genera. Si estás con un perro al lado, cagaste, ponele. Claro. También lo genera con calor. A mí me pasaba en un jueguito que había que saltar, que era un problema. Vamos con las novedades de esta. Novedades y recomendaciones. Bueno, justamente, también como para terminar con los X-Men, Patrulla X, muy interesante, un tomo espectacular, casi 500 páginas, con Chris Claremont justamente, Scott Lobdell, dibujo de Salvador La Roca, un español muy grosso, y Lenny Yu, ¿sí? Y acá tenemos dos temas muy interesantes en este tomo que tenemos acá. Uno, el virus del legado, que era un virus que atacaba a los mutantes. Liderado, o sea, es un virus que a finales de los 80 se había sido liberado por uno de los enemigos de los X-Men, como para destruir a cierta cantidad de mutantes, a los humanos, una cosa así. Bueno, todavía siguen luchando y en este tomo se resuelve ese tema del virus. Y por otro lado, de vuelta con los humanos, ahí en la mitad del eje, la legislación antimutante, que era un proyecto de ley justamente para enviar a los mutantes dañinos, podríamos decir, a ciertos campos de concentración. Sí. De vuelta a esta temática, como bien decías vos hace un ratito, esta cosa media cruda, así, medio de... Sí, estoy leyendo un cómic de superhéroes, pero hay temas heavies metidos ahí en el medio. Así que bueno, un tomo muy interesante de principios del 2000. Bien. Patrulla X. Patrulla X. Saltamos a otra cosita, una joya. Damian, hijo de Damian, el hijo de Batman, creado por Grant Morrison, sí, un escocés muy grosso, y Andy Kubert. Acá Andy Kubert, el dibujante, se lanza como guionista, o sea, él hace tanto la historia como el dibujo, y continúa la historia de este hijo que tiene Bruce Wayne con Talia al Ghul, la hija de Ra's al Ghul que apareció en la trilogía de Nolan. Este hijo que es creado como un asesino. Y es muy interesante esto de que Batman, que justamente que nunca quiere cruzar esta barrera, tenga un hijo que ha matado a un montón de gente, y Batman lo quiere llevar hacia el lado de lo heroico. En un momento lo adopta como una especie de Robin bajo su tutela. Y acá en esta historia Andy Kubert nos plantea un hipotético futuro donde este personaje, Damian, crece como para llevar el manto, el legado de Batman. Una historia muy buena, cortita, como ves acá, una edición tapadura. Sí, muy buena edición. Son 4 numeritos que están en este tomo. Algo muy interesante, muy bien dibujado, ¿sí? Para que le haya gustado justamente. Andy Kubert es un deudor de Jim Lee de los 90, estos X-Men que veíamos en los 90. Bueno, Andy Kubert tiene más o menos un estilo similar. Bien, muy bien. Así muy interesante. Muy recomendable. Interesante para aquellos fanáticos de Batman que se pierden, que todavía no conocen esta parte de Damian. ¿Y qué más tenemos acá? Una novela adaptada cómic, ¿sí? Coraline, espectacular, de Neil Gaiman, ¿sí? El grosso atrás de Sandman y otras cosas como American Gods, que se viene una serie supuestamente, estamos todos a la expectativa. Y acá está la novela adaptada cómic con dibujo de Craig Russell. Muchos conocerán Coraline por la película que tuvo en el 2009, hecha por Henry Selick, el mismo director del Extraño Mundo de Jack, ambas producidas por Tim Burton. Esta historia en stop motion, con estos muñequitos, y con una versión interesante de un mundo en el que vivimos, porque este personaje Coraline, que es una nena inocente, que vive con sus padres y demás, en la misma casa donde se mudan encuentra una puertita y sale a una misma casa con otros padres iguales, pero todos tienen botones en los ojos. Y se empieza a transformar en una cosa bastante siniestra, al mejor estilo Tim Burton, podremos decir, en esta cosa media gótica. Una historia muy buena, muy bien hecha, tanto la película como la novela, y acá lo tenemos adoptado a cómic. Muy bien. Muy interesante. Muy llamativo. Y terminamos con Teatro de Viñetas, ¿sí? El número 4, una verdadera rareza. ¿Por qué? Porque tenemos 2 obras de teatro de principio de siglo adaptadas a historieta. Mira. Y esto es algo, yo por lo menos nunca lo había visto. No. Porque
es raro. Justo quería mandarle un saludo a Pablo, que es un amigo que ha actuado en las obras de teatro en estas dos justo. Yo dije, te tengo que regalar este libro porque la verdad es que tremendo, ¿sí? Trae las obras. Extraño, Mi hijo el ¿no? doctor. Es raro, es ¿viste? llamativo, es llamativo. Es llamativo ya la forma del cómic en sí para leerlo. Mi hijo el doctor y Volvió una noche. Son dos obras de teatro de acá de Uruguay, de Argentina, los autores. Muy interesante y que tratan un poco ambas, quizás si habría que buscar algún tipo de nexo, sobre el hecho de cómo somos nosotros los seres humanos, ¿sí? Cómo somos con el entorno que nos rodea, con la familia. En el caso de mi hijo el doctor, es un muchacho de campo que va a la ciudad justamente para estudiar medicina y demás, y reniega de sus raíces. Claro. ¿Sí? Y obviamente hay todo un mensaje muy interesante con respecto a que en realidad las raíces no es lo que lo marca a uno, sino cómo es uno en la vida. Sí. Y en el caso de Volvió una noche, se mete un poquito con la religión y con un toque fantástico, porque es un muchacho al cual se le muere la madre, Sí. y el fantasma de la madre vuelve cuando el pibe se está por casar. Mira. Ahora, el pibe es judío y la novia es católica. Uy, no. Imagínate a la kosher de la madre, Así que fantasma, la madre, obviamente, la judía. fantasma de la madre se le aparece solamente en la B, está en la cita con la novia y la vieja haciendo comentarios. No, es espectacular. Mucho humor, una rareza, digamos, en lo que es adaptación de cómics. Una editorial muy buena que es Loco Rabia, que le está metiendo mucha pila al Comic Under, a adaptaciones así nacionales. Así que me gustó así como para redondear. Muy bien, así que Teatro de Viñetas 4 sería, ¿eh? Sí, Muy interesante, en serio, todo lo que trajiste hoy. Recordemos dónde lo pueden encontrar en Rayos y Centellas, que queda en San Martín 2365, local 12. El teléfono 495-2262 para hacer cualquier consulta. Y el Rayos, Facebook, Rayos y Centellas Comics. Rayos y Centellas Comics. Para cualquier consulta, 495-2262. Repetimos, mañana estos días, ¿cómo tienen abierto? Está abierto. ¿Está abierto siempre? Está abierto, sí, así que cualquier cosa, peguen un llamadito al 495-2262. Ahí se sacan las dudas en los horarios y demás. Van, consultan y dicen, che, escuché esto en la radio, me parece piola Teatro de Viñetas 4 o Demian. Yo me quedé con Demian el hijo de Batman. De Demian está interesante. Sí, la de Demian está interesante. A mí me gusta lo del teatro de viñetas, ¿eh? Sí, sí, está bueno. Está bueno porque es una forma distinta. Sí. Y la de Demian, pues me gusta. Si hay algo que me gusta, esto es Batman. Pero Demian me pareció interesante y muy buena la edición. Y con Así que- todas las de X-Men. Sí. Sí, todas. la de Edman sí, pero no eran novedades, por eso no, eso está completo. Germán, muchas gracias. Chicos, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, en este nuevo horario. ¿Te sientas cómodo? Sí, Sí, podés sí, llegar nos vamos tranquilo. a acomodar, nos Llegas vamos a tranquilo, acomodar. perfecto. Muchas gracias, Germán.